En este segundo bloque continuamos con Raquel Pozzi para dialogar sobre el conflicto entre Israel y Hamás, la violencia y la situación bélica que se está planteando en el Ecuador, y cerramos con la política exterior argentina. Bueno, profesora, no tan lejos en el tiempo, nos sorprendió la noticia del conflicto en el territorio israelí. Es un conflicto que viene, bueno, si uno tuviera que explicar el conflicto árabe-israelí, realmente no nos alcanza ni este programa ni todo el año, porque es realmente un conflicto de larga data. Y otra vez, te vuelvo a decir, es una guerra histórica. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Y uno se pregunta, el 7 de octubre fue realmente un punto de inflexión, sobre todo para Netanyahu, que es el presidente israelí o el mandatario israelí, y sobre todo, bueno, para toda la región, porque esto ha sido un gran embate contra la población civil israelí, lo que han hecho el grupo terrorista Hamas. Me atrevo a decir grupo terrorista porque lo que ha engendrado es terror, ¿no? Y del otro lado, obviamente, también se engendra terror desde otros grupos, ¿no? Pero bueno, vayamos al conflicto. Este conflicto Hamas lo venía, por lo que uno observa, porque no puede tener esta logística tan potente para llevar adelante esta tragedia que fue ese embate contra la población civil, sobre todo contra jóvenes, niños, todo lo que nosotros sabemos. Evidentemente ha tenido algunos años de estar pergeñándose. Y lo que uno puede analizar desde las relaciones internacionales es que ha querido, en este caso Hamas, desestabilizar a Israel en la región, porque Israel estaba nuevamente por normalizar sus relaciones con los acuerdos de Abraham, esto es con los países árabes en la región de la península arábiga y del norte de África. Para desestructurar esto y lograr dinamizar esa relación y esa normalización, se produce este ataque terrorista. Por otro lado, también, como todo tiene varias consecuencias, también una de las consecuencias que ha dejado este ataque terrorista es observar quiénes son los aliados de Hamas y quiénes son los aliados de Israel. Es importante en un tablero geopolítico. Y Hamas ha querido saber realmente quiénes son los que van a estar apoyando la causa palestina, ¿no? Por el otro lado, también mostrar la debilidad de la inteligencia israelí, que es una de las inteligencias más potentes en el mundo. Esto es un conocimiento global, ¿no? Y las fuerzas militares israelíes. Mostrando también que existe una frontera porosa. Evidentemente hay algo que falló, que no pudo prever esta situación. Y por último, desestabilizar la figura política de uno de los mandatorios que para el grupo Hamas es la ultraderecha y que tiene relaciones con ultraderechas y grupos sionistas dentro de Israel. Esto llevó a un enfrentamiento en el cual Israel dijo, bueno, esto se termina y va a desaparecer Gaza, que es lo que están en este momento realizando. O sea, desaparecer Gaza porque Hamas está en toda la parte de túneles que ya se imaginan, las infraestructuras que han desaparecido por parte del ataque a Israel, tiene que ver con hospitales, con escuelas. Esas infraestructuras fueron realizadas por el mismo grupo político Hamas, porque es un grupo político Hamas, y debajo, bueno, ha utilizado esos lugares para gestionar su lugar de adoctrinamiento, de gestión militar, ¿no? Sí se ha hecho, evidentemente se ha hecho bastante por algunos estados para lograr que se liberen a los rehenes. En este caso Argentina también ha logrado esto. Y lo que vemos lo que deja esto es un sabor muy, muy amargo con respecto a los ciudadanos de Gaza, los gazatíes, que han quedado realmente fuera de todo lo que puede ayudar los estados. Solamente la ayuda ha sido hacia adentro del territorio, pero no han dejado salir a los gazatíes de ese infierno que es esta guerra, ¿no? Bueno, no sé en qué puede llegar a producir, cuál va a ser el final de esto. Lo ideal es un acuerdo,
pero los acuerdos no los quieren ni de un lado ni del otro. Recordemos que Palestina es Franja de Gaza, que está dominada por Hamas, y que además tenemos Cisjordania, que el grupo político es Al-Fatah, para tener en cuenta que no es lo mismo quizás quienes gobiernan en Hamas y los que gobiernan en Cisjordania. Bien, volviendo un poco a nuestros pagos, a Latinoamérica, también hemos visto violencia y creo que Ecuador ha sido la noticia durante 2023 y lo será seguramente en este año. Uno se pregunta por qué el narcotráfico ha hecho tanto desastre en Ecuador, siendo que no es un país que sea productor ni de droga, absolutamente. Lo que tiene Ecuador, que es un país geoestratégico, tiene puertos marítimos y fluviales, es decir, tiene una posición como para que aquellos grupos organizados, el crimen organizado, en este caso el narcotráfico específicamente, pueda tener una circulación por Ecuador. Esto ha llevado a que el presidente Daniel Noboa tome realmente decisiones importantes, porque 7.600 muertos en un año a causa del narcotráfico del año pasado no, el 2022, porque esto se produce fines del 2023, lo que hemos estado observando en Ecuador. Entonces, esto propone que Daniel Noboa empiece a mostrar este brazo fuerte dentro del Estado, y porque es una causa transnacional, es decir, esto no es solamente de Ecuador, esto pasa a las fronteras, sobrepasa la frontera y necesita netamente de la cooperación de los países para poder terminar con el narcotráfico. No estamos exentos en la región de que el narcotráfico circule, porque realmente esto lo estamos viendo no solamente en Ecuador, no solamente en Colombia y en países que ya conocemos que tienen esta tradición. Por lo tanto, ahora lo último que hemos tenido como noticias es que hay un acuerdo entre Noboa, Ecuador y los Estados Unidos para importar armamento sofisticado de los Estados Unidos, y a cambio se devuelven los armamentos rusos de la época de la Guerra Fría, ¿no? Profesora, hacemos un vuelo rasante, digamos, para finalizar nuestro programa de hoy. Quedan muchos temas, por supuesto, para charlar de política internacional, pero ¿cómo considera los primeros pasos de la gestión de Mondino, de Milei, en materia de política internacional? Un presidente que ha gestionado lo local, pero también ha viajado mucho en estos 60 días para establecer vínculos internacionales. Yo quiero aclarar que nosotros como ciudadanos todavía Argentina no tiene en la agenda, cuando realiza sus elecciones, no tiene en su agenda, hablo del ciudadano común, y también de los políticos, no tienen en la agenda como prioridad la política exterior, o las relaciones exteriores, o las relaciones internacionales. Por lo tanto, es más, cuando hemos estado viendo cuando hacen el debate presidencial, bueno, las relaciones internacionales ha quedado en un segundo plano, digamos, casi ni se tocó. ¿Esto qué quiere decir? Que nunca tenemos claro hacia dónde vamos a ir como país en el mundo, cuestión que es muy importante, o sea que debemos cambiar este hábito cultural, que creo que esto lo vamos a ir viendo con otras generaciones, de no solamente poner en la agenda, bueno, lo económico, que es lo primero que nos tiene siempre en primera línea, es decir, la parte económica, después la salud, la seguridad y la política exterior. Claro, cuando observamos al presidente elegido, que ha dicho en algún momento, en sus dichos antes de la campaña, siempre tenía esa euforia, es un personaje que se ha construido, ¿no?, en base a esa característica de no tener relaciones con países que sean comunistas, sino que netamente aliados occidentales. Después la representación, esto es todo lo que genera una campaña política. Después, cuando se va realmente a lo empírico, sabemos que no es posible romper relaciones con el gigante asiático, por ejemplo, ¿no? Imposible romper relaciones con China. Por eso después la canciller ha alivianado, ha matizado estos dichos.
Y después, bueno, en los viajes que ha realizado Milei, un poco tiene que ver con esto que decía Rousseau, ¿no? De tener cuál es el factor psicológico de los mandatarios, de los decisores de nuestra política. Y se ha mostrado muy convincente con mantener estrechos lazos con Israel, pero creo que lo que nosotros tenemos que observar ahí es cuál ha sido la respuesta que le ha dado Hamas. Y ahí es donde creo que se ha estado pisando en territorio bastante fangoso. El hecho de la respuesta que le ha dado Hamas a Argentina, porque nuestro presidente ha decidido cambiar la embajada, o por lo menos eso es la intención, ¿no?, hacia Jerusalén, y esto ha sido realmente como una provocación para el grupo Hamas. No creamos que con la guerra y vuelvo a la guerra israelí con Hamas, que hayan desaparecido las cabezas, que vaya a desaparecer Hamas. Sabemos perfectamente que esto no es así. Entonces, creo que lo que uno tiene que analizar es, ¿cuáles fueron los efectos que generó el viaje del presidente argentino hacia Israel y sus decisiones? ¿Qué representación dejamos como país hacia afuera? Bueno, la respuesta de Hamas realmente es para tenerlo allí como un aviso. Esto no quiere decir que no se tenga relaciones. Los países tienen que tener relaciones con todos, en la medida en que tengan acuerdos comerciales, obviamente esto dentro de lo que es también el Mercosur, que es muy, muy interesante, en algún momento lo hablaremos, ¿no? Argentina dentro del Mercosur, tratando de gestionar un acuerdo con la Unión Europea, que eso, si quieren, lo charlamos en otro momento. Pero bueno, la visita, y terminamos, si querés cerramos con esto, la visita tuvo mucho emotivo por parte del presidente argentino, y sobre todo, bueno, luego de haber visitado al Papa Francisco, ¿no?, a la santidad en el Vaticano. Eso ha demostrado que su viaje ha tenido un enfoque netamente espiritual.